Hola Daniel, ¿cómo Hola, estás? hola. Estamos con Daniel Cherlilo, sociólogo y doctor en sociología. Él trabaja o es director del doctorado en procesos e instituciones políticas y también me imagino que también es profesor titular, creo, de la Mm. Universidad Adolfo Ibáñez y no sé si también trabajas, Daniel, en otras universidades como profesor. No, Hoy no, día estás aquí solo dedicado ahí. no trabajo solo en la Universidad Adolfo Ibáñez, sí. Ok, bueno, yo la verdad que busqué a Daniel para poder conversar con él porque lo empecé a seguir desde el estallido social. Por ahí me llegó un tuit de él que empezó a tuitear mucho asociado a los temas del estallido social y comportamiento y qué es lo que estaba pasando. Me pareció interesante la posición que tenía y lo empecé a seguir y de ahí dije yo a ver si puedo conversar con él en algún minuto asociado a estos mismos temas de la crisis que estamos viviendo, que primero era el estallido social y hoy día la crisis o la pandemia que estamos viviendo, Mm. pero vinculado específicamente a temas de confianza, autoridad, confianza interpersonal y cómo estas cosas sociológica o filosóficamente Mm. nos entregan herramientas o no nos entregan herramientas, o nos mantienen en tensión en virtud de lo que estamos viviendo, asociado a la crisis, asociado a la incertidumbre. El otro día tuve, Daniel, un conversatorio de temas de gestión de continuidad operacional, con gente más bien del ámbito de la prevención o del ámbito de las, por decirlo así, de las empresas o de los negocios. Y una cosa que me decían era que es difícil determinar cuándo esto termina y que eso es lo que más genera incertidumbre o miedo en las personas. Entonces, en ese ámbito, no sé si podemos hablar asociado al tema de eh, Luhmann, por ejemplo, en su libro Confianza, plantea que incluso para levantarnos en la mañana debemos tener una dosis mínima de confianza para poder hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo esa confianza hoy día crees que los ciudadanos tienen o cómo se hacen de una dosis mínima de confianza en virtud de la incertidumbre o el miedo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria? Mm. Si es que compartes un poco lo que dice Luhmann o sin ánimo de analizar a Luhmann, sino que más bien como entrada o contexto de esto. A ver, el tema de la confianza, evidentemente, es uno de los temas como más profundos en la sociología, más tradicionales de la sociología. Y la razón de eso es justamente la que señalas tú. Es que la vida cotidiana está construida sobre un piso de confianza. O sea, no es posible, ¿no? Las actividades más cotidianas, ¿no? Desde prender un interruptor, si uno no tiene confianza en que la instalación eléctrica esté bien hecha, ¿no? Uno no puede prender la luz en la mañana y de ahí para adelante, ¿no? O sea, la vida moderna está construida sobre la base de un conjunto de instituciones que nosotros sabemos usar, pero cuyo saber técnico de base, ¿sí? Nos resulta completamente extraño, nos resulta completamente ajeno, pero tenemos que asumir que ¿no? Que esas instituciones van a funcionar. Entonces yo distinguiría, parece, como tres niveles de confianza, tal vez. Hay A ver, una que llaman los psicólogos, que es como la dimensión más básica, lo que los psicólogos llaman la seguridad ontológica, esa idea más básica de que efectivamente el mundo alrededor mío es un mundo relativamente seguro, que es lo que los padres, en alguna manera, ¿no? transmiten a los niños y que les permiten a los niños desarrollarse, ¿no? O ok. sea, esta idea de que uno se empieza a crecer y se empieza a desarrollar en espacios seguros y de a poco, ¿no? Lo que van haciendo los padres es ir ampliando el espacio, ¿no? De aquellas cosas que los niños pueden hacer solos. Cuando los bebés recién nacen, uno no los deja solo ni un minuto. Después los deja solo un rato más. Después los deja, ¿no? Les ayuda a caminar. ¿Se fijan? Los deja en el colegio, los deja salir a que se muevan solos por la ciudad. O sea, está esa dimensión. Y esa dimensión está construida sobre la base de que tenemos que sentir que el mundo alrededor nuestro tiene una suficiente estabilidad, un suficiente nivel de certeza, de forma tal de poder desarrollarnos. Ahí es cuando eso Maturana lo plantea, el biólogo Maturana lo plantea en el ámbito de que el niño nace en la confianza de que va a tener lo que va a tener, Por o que supuesto. también coloca el ejemplo de la mariposa, que la mariposa no se cuestiona si va a transformar de oruga a mariposa, no se cuestiona qué lo está esperando en el mundo, sino que simplemente parte y nace en el acto de confianza de que está, como una condición Exactamente. dada. Esa idea de seguridad ontológica justamente apunta ahí, es una cuestión de base. Si tú quieres, que está asociada en buena medida, no únicamente, pero con los niños pequeños en buena medida,
a la satisfacción de nuestras necesidades orgánicas más básicas. Ujú. Temperatura, ¿sí? Apego, alimentación, dolor, ¿sí? Y por supuesto se va ampliando en el nivel, ¿no? En la medida que nuestras interacciones se van complejizando. Hay un segundo nivel que yo creo que es el nivel de la confianza interpersonal, que son las confianzas que uno construye en la medida en que se empieza a relacionar con otros. Entonces Ujú. uno no conoce a alguien, pero de a poco lo conoce, se transforma en un colega. Uno no conoce a alguien, pero de a poco lo conoce, se transforma en un amigo, se transforma en una pareja, se transforma, ¿no? En las distintas redes de interacción con las que uno se relaciona. Y esa es una confianza que por un lado es muy importante biográficamente, porque mucha de esa gente es la que nos acompaña y que nos ayuda a dar a nuestra, ¿no? A formarnos nuestra propia identidad, como nos vemos a nosotros mismos. Pero también es más, si tú quieres, es más cambiante porque esas relaciones van cambiando, ¿no? La gente se separa, los amigos de pequeño no son los amigos de adultos, no se cambia de trabajo, lo que sea. Pero vivimos rodeados de esas confianzas interaccionales, Sí. que están basados en el que yo te conozco a ti y tú me conoces a mí, ¿sí? Y Ujú. hay un tercer nivel, que es la confianza en las instituciones y si tú quieres, en los sistemas técnicos. Pero, digamos, la confianza en las instituciones, que es ahí yo no conozco al que maneja la micro, yo no conozco al doctor, yo no conozco al técnico que me viene a arreglar el internet, pero dado que ellos están cumpliendo un rol que está definido institucionalmente en alguna parte, ese conductor de micro pasó por un examen, tiene una licencia que lo habilita a manejar esa Ujú. micro, entonces yo confío en él, no en tanto mi amigo, no en tanto, no en el nivel internacional, no porque ofrezca ninguna seguridad ontológica, sino porque las instituciones, ¿sí? Que están Ujú. a la base de esa interacción con él, me dicen que tengo que confiar con él. Y hoy día en ese sentido, ¿crees que hay una tensión entre la confianza interpersonal y la confianza del individuo en las instituciones, Es dado lo que posible, estamos viviendo? es posible, eso es, yo creo que siempre se da un poco, pero hay dos cosas si tú quieres. A veces, ¿qué es lo que pasa? La persona desborda las instituciones, por tanto, entonces uno sigue creyendo en la institución, pero cree que la persona lo está haciendo mal. Un ¿Ya? profesor que insulta a su alumno, yo no dejo de creer en la institución educativa, digo, este profesor lo está haciendo mal. Pero Mm. puede pasar lo contrario, que es que la institución en sí misma empiece a perder credibilidad, empiece a desempeñar sus funciones de mala manera, y en ese caso uno pierde confianza en la institución, ya no en la persona viene a recoger la crisis de confianza de la institución. ¿Te fijas? Y si hoy día pensamos, por ejemplo, que el presidente la presidencia es una Es una institución, institución, por ¿qué, supuesto. qué, 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 qué diferencia hay entre la confianza que yo puedo perder o no en la institución presidencia frente al que hoy día lidera o le toca seguir ¿Sí? ese status rol? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, cuando se miden las encuestas, uno podría discutir, por ejemplo, ver si es que la gente pierde confianza en este presidente, que tiene una aprobación muy baja, pero eso no necesariamente se traduce en que la gente quiera pasar un sistema de primer ministro, o no se Mm. traduce en que la Sí, sí, gente sí, quiera sí. tener, que la gente quiere volver a tener una dictadura. Mm. Entonces, hay una pérdida de confianza en el individuo que está ejecutando el rol porque en su desempeño ha sido deficiente, pero eso no automáticamente, ¿sí? Deslegitima el rol. Pero podría pasar al revés, pasa al revés. Hoy día, no se me ocurre así como rápidamente qué roles, pero por ejemplo, un ejemplo tal vez un poco trivial. Los notarios son una institución que gozan de poca confianza. La gente va Sí. al notario porque hay que hacerlo, pero nadie cree que ir al notario sea una actividad ¿no? Que sea necesario, que valga la pena, que entregue ninguna función socialmente necesaria. Estoy poniendo un ejemplo tal vez no medio trivial, Sí, sí, no, no, pero, no, pero se entiende en el contexto de pero que ahí confianza es verse a lo normativo. pero ahí no es este notario o este otro notario que lo hizo bien, malo, más o menos, que este señor notario es más fresco o este es más honesto. El problema es que hay una confianza o una crisis respecto de esa institución. Un ejemplo tal vez un poco mejor es en las universidades, el mundo en el que me muevo yo. Hoy día prácticamente no hay rectores que estén bien evaluados.
hay un problema de confianza en los rectores. Y yo creo que en buena medida eso tiene, y eso yo sé que uno de los temas que te interesa, tiene que ver con una crisis de la forma del ejercicio de la autoridad. Y si bien yo puedo ser crítico o no de la forma en que un rector se ha comportado o la forma en que otro rector se ha comportado, si todos los rectores están cuestionados por sus comunidades, da la impresión de que hay algo en la institución rector. Sí. No las personas que no las personas, ¿sí? Más allá de que a mí me puede haber gustado más el desempeño del rector A por oposición al desempeño del rector B. Entonces yo creo que... Dale. Yo creo que hoy día efectivamente hay una crisis relativamente profunda de confianza en algunas instituciones. Yo creo que la crisis de la pandemia, cuando uno es optimista, cuando yo soy optimista, creo que va a permitir un aumento en la confianza en algunas instituciones que venían medio cuestionadas. Yo pienso que va a haber una suerte de reencantamiento con el conocimiento científico, con la importancia de la evidencia, con la importancia de las vacunas, con la importancia de las medidas higiénicas, ¿no? Ha estado tan de moda en los últimos 20 años todos estos movimientos antivacuna o movimientos no de posverdad o de fake news, donde en el fondo cualquier opinión da lo mismo. Yo creo que quisiera pensar que uno de los rendimientos de mediano plazo que pueden ser positivos de una crisis tan feroz como esta es que no da lo mismo el consejo de los epidemiólogos expertos que el gallo que te dice que te va a curar del coronavirus con imanes o qué sé yo qué. ¿Sí? Entonces, o vamos toda la iglesia porque tenemos o lo que sea. Lo mismo. Claro. ¿Te fijas? Sí, yo creo un poco por ahí. Ahora, a partir de eso que planteas y en el ejemplo de que pueden ser o la institución del rector, pero cómo cae ahora que, y llevado el tema de la autoridad, yo siempre he relacionado el tema de liderazgo en cualquier ámbito, presidencial, de empresa, o asociado a dos componentes, que son la competencia de la persona para realizar ese liderazgo y la autoridad que tiene, pero no la autoridad como de autoridad del autoritario, sino de autoridad como carisma y posición en el mundo frente a lo que tiene que realizar. A partir de eso, ¿cómo ves tú que, por ejemplo, la institución o las instituciones y sus liderazgos se relacionan con la autoridad y la competencia de las personas que tienen que realizarlo? En la sociología hay una tipología súper tradicional que tiene más de 100 años que nosotros seguimos usando, que tiene que ver con tres formas de legitimidad, con tres formas de ejercicio de la autoridad. Seguramente la conoce. La primera, de forma de ejercer la autoridad, la llamamos tradicional, que es simplemente el argumento de que porque las cosas siempre se han hecho así, yo las voy a seguir siendo así. Seguir haciendo así en el futuro. Y esa es una forma de ejercer la autoridad. ¿Sí? Uno dice, bueno, mi papá me educó así, yo voy a educar a mis hijos de esta manera. A mí me enseñaron así en el colegio, yo voy a educar así a los niños en el colegio. ¿Sí? En las sociedades que cambian rápidamente como las nuestras, ese tipo de autoridad tiene límites. Pero la tentación de usarla es relativamente alta, porque apela a lo conocido, apela a la historia, apela a la tradición. ¿Sí? Hay un segundo tipo de autoridad, que la llamamos autoridad, de forma de legitimidad, que la llamamos carismática, que apela a que la persona que ejerce el rol de líder, ¿no? Genera un vínculo personal, tiene un atractivo personal, ¿no? Que hace que la gente lo siga, que su autoridad sea bien comprendida, o sea, sea aceptable. Es como el líder carismático, si fuese el líder. De ahí viene esa es la expresión. Exacto. El problema del líder carismático es evidente, es el problema de la arbitrariedad y el problema de la falta de control. O sea, nadie ejerce control, nadie cuestiona esa autoridad, es una autoridad que no tiene límite. En abstracto, ¿sí? Porque ¿quién se opone al líder carismático? Sí. Pero la gracia que tiene es que el líder carismático en general es muy efectivo, consigue que las cosas se hagan porque hay una apelación a este vínculo personal. ¿Sí? ¿No? Yo lo hago porque me lo está pidiendo esta persona tan importante. Y el carisma... que sería como lo que me pasa a mí en las empresas, por ejemplo, es que lo dijo don Juan. Por ejemplo. Que lo dijo don Héctor. Que es como... Pero no asociado al miedo necesariamente, sino como a la admiración frente a esta persona. Sí, okay. yo llevo 20 años trabajando con él, entonces él me ha ayudado, yo lo admiro como persona, entonces lo dijo él, don Héctor, hay que hacerlo, por decir algo. Por ejemplo, y en la historia entonces tenemos los casos de los líderes carismáticos que pueden ser muy virtuosos. Obama era un líder muy carismático, pero también muy trágicos, como en el
no, como Hitler, ¿no? Líder Sí. altamente carismático, ¿no? Líder Sí. altamente carismático, ¿no? Pero que usan ese carisma para llevar a cabo las masacres y los crímenes horrorosos. Entonces, el carisma es un arma de doble filo, ¿sí? Pero es muy dinámico. Hace que la gente que las cosas pasen, que la gente se mueva, se motive a trabajar. Un ejemplo, si quieres, más trivial, lo estamos trabajando con otros colegas con los que nos gusta el fútbol, es el tipo de liderazgo como de alguien como Bielsa. Hiper carismático. Asociado un poco a su excentricidad, asociado. Tiene otras dimensiones, por ejemplo, más de método y tal, pero hay una cosa de él como individuo que es extremadamente carismático, medio impenetrable, no, medio difícil de leer, ¿sí? Que se supone que tiene, no sé, como un intelecto superior o que tiene una capacidad de mirar las cosas con una complejidad distinta. Y eso genera admiración que lo sigo. Es muy importante eso en la educación. Todos tuvimos en el colegio o en la universidad profesores a los que admirábamos mucho. Y es esa admiración, es ese carisma de ese profesor el que hace que diga, yo quiero ser como esa persona más adelante. Entonces el carisma es una cuestión súper importante. El problema es que no se vende en el supermercado. Es difícil, no hay cómo no es tan fácil entrenarlo. Por eso los cursos de liderazgo son tan populares. Porque la idea es encontrar, ¿no?, la receta mágica. Pero también ese líder carismático, tal como puede ser un generador de acciones efectivas, también puede ser un peligro público. Por supuesto. O es un riesgo para el sistema que está. Por eso justamente te puse, ¿no?, el ejemplo, como siempre, ese es el ejemplo más dramático que se usa, ¿no? Los líderes fascistas, Mussolini, Hitler, ¿no? Como el carisma en su peor versión, en su lado más tremendo. Y hay una tercera forma de generar legitimidad o autoridad o confianza, que es a través de las normas y de los procedimientos. Entonces uno confía o uno genera este vínculo a través del hecho que hay una norma que avala que eso haya que hacerlo así. A veces la llamamos la legitimidad racional o burocrática, tiene distintos nombres. Pero el punto que está de fondo no es que, ¿no?, si las comparas con las otras, no es la tradición, no es simplemente lo que dice el líder, sino que hay algún texto, en general alguna clase de orden jurídico, de reglamento, que avala que las cosas se hagan de esta manera y no de la otra. Y para mucha gente, eso basta muchas veces como razón para hacer las cosas. Uno puede no entender del todo por qué está esta regla, pero tiende a cumplir la regla. ¿Y qué pasa, perdón que te interrumpí, qué pasa si en un sistema organizacional o en un sistema social no hay un líder carismático, hay un líder de autoridad, de la tradicional, pero sí también hay una serie de normatividad y procedimientos y normas asociados? ¿Dónde está la tensión que yo he visto en el individuo, en la persona, de cumplir las normas, pero no veo coherencia en el discurso del líder que está en la posición? ¿Qué es más fuerte? ¿Cómo me adhiero o no a esas normas? Ahí no hay una regla universal. Lo que esta tipología, cuando se diseñan como casos puros. Entonces uno dice, mira, están estos tres tipos, pero en la práctica, en las organizaciones, en la sociedad, en las familias, ¿sí?, esto se da de manera contaminada, se produce de manera, ¿cómo se dice? Sí, imbricada, no están nítidamente separadas. ¿Qué es lo que dice la teoría original? Dice que la legitimidad o la autoridad más tradicional, ¿sí?, viene hacia abajo, es cada vez más difícil apelar únicamente a ella. Dice que la dominación o la autoridad más racional, más legal, tiene la ventaja de que es predecible, pero tiene la desventaja de que oxida los procedimientos, porque basta con terminar cumpliendo lo que dice la norma. Y la dominación o la autoridad carismática tiene la ventaja de que dinamiza y tiene la desventaja de que no tiene control y que está sujeta a la arbitrariedad y que no es traspasable. Ese es uno de los otros argumentos que se dan. Entonces se va el líder carismático, ¿no? Y la selección se va a la punta del cerro porque no está Bielsa. A no ser que llegue alguien. Ya. Pero entonces, claro, se dan de manera
Entonces, claro, lo que uno espera es que en las distintas organizaciones o los distintos espacios sociales las cuestiones se vayan conectando. De hecho, la tradición, las cosas siempre se han hecho así, no vale como argumento en sí mismo, pero a todos nos gusta un poco de continuidad, nos gusta crear tradiciones y las tradiciones generan identidad también. Entonces, no es una cuestión puramente a desechar. Entonces, claro, es una... Y eso no estará basado, estas tres condiciones de autoridad no estarán basadas en los valores del sistema que se está analizando, en las condiciones valóricas o éticas que tiene el propio sistema, y que se va aceptando o no en virtud de los valores o la ética que tiene el propio sistema, o que se ha definido, o no tiene relación. En general, en las versiones como más tradicionales de este argumento, no, en general está más bien desconectado de los valores o de los espacios específicos en los que nos estemos relacionando. Pero uno podría, supongo, investigarlo y tratar de observarlo empíricamente y decir, bueno, en el caso de organizaciones que están dedicadas a temas educativos, se da más un tipo de fenómenos que en otro, en organizaciones empresariales, en las organizaciones militares. No sé, eso puede, digamos, puede pasar. Digno de conversar o de analizarlo. Pero habría que verlo, claro, con materiales empíricos y con casos concretos. Ahora, si nos quedamos en el mismo tema de la autoridad, hay algo que, y por ahí lo conversamos antes, o hay tres autores. Yo partí por Maturana, que es como casi mis obsesiones de análisis. Gambetta y Bayer son tres psicólogos o biólogos que han declarado que el poder siempre está asociado a que yo le otorgo al otro poder y sobre eso se genera la relación de confianza. Por ejemplo, si tú eres mi jefe, si fuese el caso, o fueras una autoridad, yo veo si te otorgo o no poder para que juntos ejecutemos acciones, o te otorgo poder desde el poder que yo tengo para poder lograr o no ciertas acciones efectivas de relación o de trabajo. ¿Cómo ves esa condición de la ciudadanía otorga o no otorga poder? ¿Los individuos otorgan o no otorgan poder al otro para ejecutar acciones? ¿Y cuánto de eso se cobra o no después en los ámbitos de la desconfianza o confianza en lo que se ha logrado? Parece que, siguiendo con el mismo razonamiento con lo que venía, yo parece que definiría el poder de una manera un poco distinta. O sea, más que el otorgamiento del poder, en esta misma tradición de la que estamos hablando, el poder es también una relación social, es un vínculo. ¿Sí? Es un vínculo entre, digamos, dos actores o dos personas, donde un actor tiene la capacidad que el otro haga algo que voluntariamente no llevaría a cabo. O sea, el poder se expresa en la capacidad que uno de ellos tiene de cambiar el curso de acción del otro en una dirección distinta a la que ese otro lo haría voluntariamente. ¿Ok? Ok. Entonces, ya. Un jefe tiene la capacidad de decirle a contar de mañana, usted va a llegar a las 8:30. A pesar de que usted quiera llegar a las 9:30, yo le digo que a contar de mañana tiene que llegar a las 9:30. O sus tareas principales van a ser estas y no estas otras. Eso no significa que siempre el jefe tenga más poder que el empleado. Estoy poniéndolo como ejemplo. No puede construir ejemplos donde los empleados tienen poder sobre el jefe. En una huelga, los trabajadores pueden no ganar los beneficios y hacer que el empresario o el empleador cambie las condiciones. Pero es una relación que se define, si tú quieres, por alguna clase de desigualdad, de diferencia, donde uno tiene un poco más de capacidad que el otro de instalar determinados cursos de acción. O de generar acciones. ¿Qué es lo que pasa? Pensaría uno, es que eso funciona bajo la amenaza latente, este es entre otros Luhmann, ¿sí? De que si yo no hago eso que me indican que haga, ¿sí? Está la amenaza de alguna clase de represalia. Ya, ok. La represalia de que me echen del trabajo, en el caso de que salga a marchar, la represalia de que me lleven preso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esa amenaza es condición de posibilidad de establecer alguna clase de relación de poder. No hay relaciones de poder si es que no hay implícitamente
¿sí? Los dos entendemos que si no se hace eso que estamos indicando, eso tiene consecuencias negativas para mí. O sea, el poder no tiene que ver entonces con el poder que yo te pueda ceder, sino que más bien tiene que ver con el poder que tú ejerces sobre mí en virtud de acciones que yo no soy capaz de realizar o que debo realizar. Y si yo también, pero ¿dónde está el que acepte o yo acepte o no? Esa. Tal cual. No, hay una dimensión en que es recíproca. ¿Por qué? Porque otra cosa que sabemos es que las amenazas no duran para siempre. No. El hacer algo a punta de amenaza es muy inestable. Es altamente costoso y es muy inestable. Es decir, para que haya una relación de poder duradera, tiene que haber asentimiento. Y ese Tiene que haber sentimiento tiene, perdón, y ese voluntad. Perdón, dale. ¿ya? Y ese Dale, dale. sentimiento, disculpa, y ese sentimiento tiene que ver si yo te valido o no como autoridad o con la autoridad que tienes o con el poder que tú quieres ejercer sobre mí. Efectivamente. Porque los órdenes institucionales en general están construidos sobre las bases de diferencias jerárquicas. Sí, Ese en eso no hay es vuelta. un dato de todas las sociedades, desde el inicio Sí. de los tiempos. Entonces, el que unos pueden decirle a otros lo que tienen que hacer, ¿no? Requiere, por un lado, indicar esta presión, yo prefiero que tú hagas esto en vez de esto otro, y como dices tú, que quien recibe esa instrucción se vea motivado a efectivamente hacerlo. La amenaza es el momento final, más bien es el contexto implícito de cualquier relación de poder. Pero si se apela, o sea, se hace explícita de manera demasiado evidente, demasiado continua, demasiado rápida, la relación es muy inestable. Porque ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento me voy a enojar, no te voy a decir, ¿sabéis qué más? Renuncio, ¿sí? Sí. O a pesar que me digas que no puedo marchar, yo voy a marchar igual. Me da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Bueno, pasa hoy día? por eso entonces, para que hayan relaciones de poder estables, o para estabilizar las relaciones de poder, porque las relaciones de poder existen de hecho, se necesita esta confianza en la autoridad. Porque esa confianza es la que genera el asentimiento, que después uno dice, bueno, ¿sabéis qué más? Es buena idea. O, mira, no estoy seguro, pero dado que esta persona sabe, le voy a hacer caso. Dado que esta persona tiene más experiencia, voy a hacer lo que dice. No estoy seguro, pero sí, pero uno construye entonces alguna clase de asentimiento asociado a que esa instrucción, que no es naturalmente lo que yo habría hecho, la hago propia y la adopto como mía. Cuando eso no sucede, las relaciones de poder tienden a ser inestables, tienden a cargarse hacia la violencia. Pero lo que vemos hoy día en la vida cotidiana y en el inconsciente colectivo de todo el mundo es que no confía en la autoridad, en lo que está diciendo, no se confía ni en los datos. Entonces, ¿cómo las personas así, todo igual de, dónde está la atención en el bien común, en lo que yo necesito y me protejo incluso en contra de, o sea, aquí no estamos en contra de la autoridad, pero sigo cuestionando la autoridad. ¿Cómo se ve hoy día? ¿Cómo puedes ver esa relación si es que existe alguna relación en el ámbito? Yo creo que era súper legítimo preguntarse si la autoridad llamaba a quedarse en las casas producto de la pandemia, la gente iba a hacer caso asociado a la crisis de confianza que hay en las autoridades. Me parece, me parece que eso era completamente esperable, que hubiese dudas. Y si uno mira, no sé, si uno lo mirase con cuidado, cuando el ministro Mañalich dice que puede haber crisis con el plebiscito en febrero, varios reaccionamos diciendo que será una intervención política que estaba tratando de generar miedo, ¿sí? Y más allá de cuáles hayan sido sus intenciones en ese momento, a lo mejor él quería generar miedo o a lo mejor realmente sabía que la cuestión se venía grave. Ahí hay dudas respecto de cómo hacerlo, pero yo pensaría, por eso te decía también el tema de la evidencia científica, que la gente se va convenciendo poco a poco, chuta, parece que esta cuestión es grave, chuta, parece que esta cuestión es en serio, chuta, parece que aunque a mí no me guste cómo lo está manejando este de acá o este de allá, en los países donde la cuestión ha estado mejor, es donde la gente se ha quedado en las casas. Entonces, vamos construyendo un asentimiento que es voluntario, un toque
un toque de queda de este tipo o una cuarentena de este tipo es impracticable hoy día en una sociedad como la que vivimos sin asentimiento voluntario. Por supuesto, está el poder de la autoridad de, ¿cómo se dice?, de instalarlo, de instaurarlo. Sí, Pero está el otro lado, que es el que te gustaba señalar a ti, que es que yo le doy, no, le entrego entonces a la autoridad el amén, y le digo, muy bien, voy a hacer lo que usted me dice. Yo pensaría que lo que se generó es alguna clase de convicción. Yo creo que además en fenómenos globales como esto es cada vez más difícil oponerse a la evidencia. sí, exacto, Entonces eso sí. a la gente le asusta y dice, chuta, más allá de lo que este señor me caiga bien, malo, más o menos, lo estén manejando bien, malo, más o menos, lo que parece razonable hacer es que si uno puede, quedarse en la casa. Y ahí también no estaría asociado que aparecieron, tal como tú lo dices, otros actores u otros actores relevantes que podría ser, por ejemplo, el propio colegio médico, Por supuesto, y por empiezan a supuesto. cubrir esos niveles. Yo siempre he pensado que los sistemas sociales, el liderazgo se va cubriendo cuando hay ausencia de él, y alguien va a ir a ocupar ese espacio. Siempre los sistemas van a tener que, alguien va a ocupar espacio del otro en virtud del logro del objetivo común que tenemos. Si hubiese dependido de mí, lo que yo hubiese hecho desde el día uno es que todo el tema asociado a la pandemia lo hubiese sacado de la primera línea al gobierno, hubiese llamado inmediatamente una comisión compuesta por los dos rectores de la universidad más grande del país son médicos, el colegio médico, las facultades de salud, un grupo de gente donde hubiese habido un vocero que hubiese estado desligado del gobierno, pero por supuesto con todo el ministerio detrás, diciendo muy bien, no, nosotros vamos a poner todas nuestras diferencias de lado, porque esto es una cuestión muy importante, muy grave, muy severa, y vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo en proteger a la población. ¿Por qué? Porque lo que uno está buscando es que por un lado esté la autoridad del Estado y la capacidad del Estado de implementar medidas, que solo lo puede hacer el ministerio, Sí, no, son los que y por tienen otro las lado, facultades. la credibilidad y la confianza, que como tú dices en general, en las sociedades más complejas, la presencia de los actores de la sociedad civil es muy importante. Y en un dominio tradicional como el de la medicina, la, la credibilidad de los médicos, por ejemplo, está asociado a esta credibilidad de que por un lado tienen este conocimiento científico muy alto, y por otro lado esta idea de que está en el centro de la concepción de la medicina, que los médicos han de tener, ¿no?, el bien superior del paciente como su norte. Entonces, si un médico te dice a ti, mire, yo creo que usted debiera operarse, o yo creo que usted debe quedarse en la casa, la inclinación más común para cada uno de nosotros Más es lógica, suponer sí. que el médico sí te está dando ese argumento para tratar de protegerte a ti. Entonces, en ese sentido sí, yo creo que tiene razón, pero yo creo que dada la envergadura de la crisis, efectivamente, ahora fue súper, si el virus hubiese llegado una semana antes de Santiago y el gobierno hubiese dicho no se puede hacer la marcha feminista del 8M, no sé si las mujeres se hubiesen quedado en la casa. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo Sí, sí, no, es como que es análisis muy, del hecho. que, que yo creo que fue súper súper justo y podría no haber habido credibilidad. A partir de eso y en virtud de lo que estamos hablando, de que un actor por autoridad eh, eh, mandatada por por el pueblo, por la ciudadanía, en el caso de un presidente, o en el caso de una empresa porque viene la autoridad o el directorio y lo impone, o porque la familia dice, no, él va a ser el líder de la organización. O actores sociales, ¿cuáles crees tú que deben tener, que deben ser hoy día, sabiendo que no hay recetas mágicas, por eso hay tanto curso de liderazgo, como tú dices? ¿Cuáles deberían ser las competencias y autoridad que debiera tener un líder en estas condiciones de crisis? O un líder o una persona que se supone que tenga que hacerse cargo de un problema mayúsculo como el que estamos viviendo. Yo creo hoy día que yo creo que hoy día los liderazgos están, en general los liderazgos están todos cuestionados porque estamos todos acostumbrados hoy día a suponer segundas intenciones. O sea, eso La, es la sociedad de la sospecha. ¿sí? Entonces, si todos suponemos segundas intenciones, cada vez que
el líder, la autoridad te llama o te convoca para algo, uno supone, sí, que hay otra cosa que está pasando detrás, ¿no? Que no te están contando o que te va a perjudicar o lo que sea. Sí, sí. Entonces, da la impresión de que los liderazgos que generan, que consiguen ser más efectivos, son los que consiguen romper esa barrera, que es súper difícil de romper, o prácticamente imposible a ratos, porque en el fondo todos tenemos vida privada, hay cuestiones que no queremos muy legítimamente compartir, Ujú. y por tanto entonces no estoy dispuesto yo a abrir mi casa o a abrir mi corazón, de forma tal de que no tú me conozcas lo suficiente para que entonces crea en el tipo de liderazgo que yo estoy haciendo. Pero si volvemos con el ejemplo Bielsa, yo pensaría que parte de esa autoridad que genera tiene esa cosa como genuina, que da la impresión de que no hay otro objetivo en su casa, que no lo movía la plata, que no lo mueve la fama, que no lo mueve el ser querido, lo mueve única y exclusivamente querer ganar ese partido de fútbol. Y que el tipo está concentrado, ¿sí? Y vive en una pieza chica y se compra un auto chico. No, todas estas cosas de que no está pensando en ninguna otra cosa que aquello para lo cual está llamado a ser. Por supuesto, eso está construido desde un nivel de excentricidad que no es esperable en la gran mayoría de las Mm. personas, pero hay una cuestión de liderazgo, yo creo que asociado a algo que es genuino, que es lo que se valora. Yo En pensaría eso, que hay un componente súper, y que es súper contraproducente, por ejemplo, con los cargos de investidura, que en general están construidos sobre la base de que el rol te indica lo que tienes que hacer. La presidencia, ujú, ¿no? Que está lleno de rito, sí. o los cargos de autoridad de representación de las instituciones, nuevamente, las rectorías. Entonces, yo tengo la impresión de que hoy día fundamentalmente está instalada esa cuestión de que cada vez que alguien está en una todo quien llega a una posición de liderazgo llega ahí para servirse y no para servir, por ponerlo en esos términos, y Sí. por tanto la gente mira con escepticismo, mira con desconfianza. Yo lo planteo así, del mismo concepto de que el líder está para servir y no para ser servido. ¿Mm? Y en ese sentido, lo que yo veo es el liderazgo, y yo lo he analizado, y me he leído como 2 libros de Bielsa, porque también eh, eh, no lo habíamos conversado, pero soy bielcista y lo tomo mucho como posición de liderazgo. Lo que yo veo es un liderazgo coherente en él, ¿Mm? relación de discurso claro y cumplimiento de ese discurso. ¿Mm? Entonces, no sé si compartes no sé si compartes el concepto, pero la condición es que el líder es capaz de ser coherente en el discurso y las acciones, y eso genera confianza, sumado a la autoridad, que podría ser, por ejemplo, lo que vemos de la presidenta del colegio médico, una confianza en la coherencia del discurso, en las declaraciones que hace, y no sé si también tiene incluso que ver con la propia empatía que genera en virtud de que es capaz de llegar a temas que son para la ciudadanía, son importantes, y eso también genera empatía en la Sí, condición. esa coherencia yo creo que es otra manera de indicar un fenómeno bien parecido al que estaba señalando, que es esta idea de que no hay algo detrás, no hay una otra cosa que es lo que la autoridad o el líder ese pretende. Su objetivo es uno, ¿sí? Sus acciones van orientadas solo en esa dirección. O sea, no está buscando otra cosa, no está en este trabajo para irse a otro trabajo mejor, ¿sí? No está en este trabajo por estatus, no está en este rol para cumplir no sé, la ambición de sus padres, lo que sea, para hacerse rico. Sí, yo creo que eso no basta en sí mismo, no es lo único que se necesita. Yo creo que, no sé si quieres seguir con el ejemplo de Bielsa. Bueno, hay conocimiento experto. O sea, A el eso yo tipo le llamo competencia. Eso ya, yo le llamo competencia. sabe de lo que está hablando. Por supuesto, hay experiencia, supongo hay empatía, pero mi impresión es que el componente principal de la desconfianza es esta desconfianza como más, o la, que el liderazgo requiere estar construido sobre alguna clase de confianza interpersonal y al mismo tiempo las relaciones de autoridad impiden construir esos vínculos personales, porque no son relaciones interpersonales, son relaciones institucionales.
Entonces ahí hay una tensión que pareciera ser como bien fundamental. Y ahí podría ser entonces las características de esta propia persona o el propio carisma el que quizás podría romper eso, Por supuesto. que es lo que estamos Pero, hablando del liderazgo carismático. pero pensando en los liderazgos carismáticos, está lleno de historias de los líderes carismáticos en las iglesias o en las sectas, aquí y en Estados Unidos y en todos lados, que se transforman en los principales ¿no? embaucadores y estafadores. Entonces, nuevamente, el liderazgo carismático es súper atractivo, es súper potente, es súper dinamizador, pero no necesariamente no es el mejor indicador de la coherencia o es el mejor indicador de la confianza de esta otra confianza interpersonal. Sí, no sé si ahí vuelvo otra vez al mismo tema de que eso tiene que ver al final de cuentas con la relación de los valores de ese propio líder y el alineamiento con los valores que tiene el grupo social en el cual está enfocado. Bueno. No lo sé, a mí me cuesta más hablar en ese lenguaje. Porque pensaría que, por ejemplo, la idea de un líder así medio tramposín y bueno para embaucar a la gente, eso uno lo ve en distintos ámbitos. O sea, no es propio de un tipo de organización como por sobre otra, sino que uno lo ve en distintos espacios. Pero puede ser, puede ser. No, el lenguaje de los valores no es tanto el lenguaje en el que hablo yo. Sí, o sea, no digo sí por lo que dice, sino que, claro, porque incluso valores asociados o a que me importan ciertas condiciones, como lo que hablábamos de Hitler o otro tipo de valores, yo igual lo sigo, porque me alineo igual. Entonces, no sé si la condición valórica tiene que ver al final con la capacidad que tenemos de alinearnos, porque me voy a alinear igual. Si mis valores o mis condiciones de lo que me importa en este minuto es sacar provecho y tú me estás entregando esa condición que eres capaz de como líder sacar provecho de una condición, yo te sigo igual. Y vamos juntos en la vuelta. Cierto. Pero entonces, bueno, pero sí entonces un tema de coherencia o de desarrollo sumado también al tema de competencias que no pueden ser. Y donde hay una, hoy día el punto de partida, si tú quieres, para quien busca generar esas confianzas es hostil, porque el punto de partida es el punto de partida de la desconfianza. Claro. ¿Cómo somos capaces o cómo ese líder es capaz de romper eso? Y ahí yo creo que lo rompe a través de las acciones que declara y las acciones que ejecuta. Y ahí empieza a generar... Pero el punto de partida no es el punto de partida de la confianza. Yo creo que más bien en general tiende a ser el punto de partida de la desconfianza. Sí, yo siempre he planteado, por ejemplo, que cuando yo siempre digo, parto mis relaciones o busque plantear sus relaciones basado en la confianza, porque si hay desconfianza, ya hay una capacidad de no generar acciones. Pero es muy difícil partir. Pero el líder que llega a una organización nueva, mi impresión, pero esto es puramente impresionístico, es en general la gente va a mirar con algún nivel de distancia, a no ser que haya, por supuesto, un conocimiento previo, pero uy, ¿y con qué va a llegar este caballero? ¿Qué va a hacer? Claro. En una jerga muy coloquial de la vida cotidiana, es a ver cuánto jugo da el limón, cuánto es capaz o no de hacer, qué es lo que hace, cuáles son sus acciones, qué es lo que está haciendo. Porque además toda acción de liderazgo también tiene acción de transformación en el sistema que está generando o cambios en el propio sistema. Y ahí yo también creo que en el mismo caso que estamos viviendo hoy día como país, las acciones que están generando, ¿cierto? El presidente o el ministro, también estamos viendo si somos capaces de adherirnos o no en virtud de la transformación que va a generar en el futuro. Tal cual. Y cuánto eso soy capaz o no de adherirme, o en el peor de los casos no me adhiero, tampoco genero desobediencia social, pero me mantengo en el statu quo hasta que esto pare y a ver qué voy a hacer, y al final me preocupo de salvar a mi propia familia, de cuidarme yo y cuidar a los míos. Que sería como la relación de confianza interpersonal, si fuese el caso como lo planteas. Tal cual, tal cual. A partir de esto, y si un poco vamos generando una suerte como de término y sacándote un poco de esto, pero lo nombraste un par de veces, y lo tengo anotadito aquí, pues lo voy a decir que lo voy a presentar así explícitamente como lo tengo escrito.
¿Crees que la ciencia hoy día nos entrega la confianza social para actuar como ciudadanos? ¿Y cómo esto se relaciona con quienes nos dirigen hoy día? ¿Crees que Pero la ahí, ciencia hoy día nos da la posibilidad de tener confianza social? ¿Y esto cómo se relaciona con quienes nos dirigen hoy día? ahí hay, yo creo, al menos dos cosas. Una época, si tú quieres, en los inicios del pensamiento científico moderno, en algún momento durante el siglo XVIII y primera parte del siglo XIX, donde estaba esta idea de que el conocimiento científico se justificaba principalmente, casi únicamente, por su capacidad de ayudarnos a construir una sociedad mejor. O sea que lo que validaba el conocimiento científico, ¿sí? Todavía no se hablaba de ciencias naturales o ciencias sociales, el conocimiento científico en general, la observación de los hechos, ¿sí? Y la generación de teorías a partir de los hechos, tenía esta dimensión de utilidad social. Y por tanto, en ese paradigma, la ciencia sí tenía esa vocación de decirnos cómo hay que vivir. ¿Sí? Ok. Al mismo tiempo, siempre ha habido si tú quieres, un segundo discurso, o un discurso que va en paralelo, más ligado a algunas tradiciones de la filosofía, que vienen de antes, pero que son muy importantes en ese mismo periodo, que dicen, mire, la ciencia le puede decir a usted si el sol sale por allá y se pone por acá, pero nunca le va a decir la ciencia por qué el sol sale por allá, sale por acá. Es decir, la ciencia le puede dar alguna clase de recomendaciones técnicas, prácticas, desde el punto de vista de cómo organizar cuestiones específicas de su vida, pero no le va a contestar nunca las grandes preguntas de la existencia. Dios existe, la inmortalidad, la libertad, esas no son preguntas de la ciencia. No, son más bien de la filosofía, si fuese el caso. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú me planteas si la ciencia puede generar estas confianzas o no, yo parece que tendería como a responder como en esos dos niveles. En algún sentido no, porque yo no creo que la ciencia esté llamada a eso, en el sentido de que esas preguntas más profundas, a partir de las cuales uno muchas veces genera confianza, tienen que ver con otra clase de creencias, con otra clase de convicciones. La filosofía, la religión, el arte, las emociones, están más cerca de ese mundo. Pero por otro lado, sí, porque vivimos en sociedades tan complejas, tan especializadas, que avanzan tan rápido, que muchas veces la confianza en la ciencia es la mejor guía que tenemos, ¿sí? Para poder actuar correctamente. Yo creo que la pandemia lo ha hecho súper evidente. Lo ha vuelto a hacer súper evidente. Hoy día sabemos de manera relativamente certera que la ciencia aconseja que estemos en la casa y que nos lavemos las manos. Eso no me resuelve las crisis existenciales, pero me permite construir un vínculo de confianza súper fuerte. Y No, en ese no sentido sé. yo creo que sí la ciencia tiene un rol que jugar, pero no en un sentido, si tú quieres, más profundo o en un sentido más de largo plazo respecto al sentido de la existencia. Tengo la impresión de que ir a buscar en el modo de conocimiento científico no es la respuesta, o no es satisfactorio. No sé si lo expresé Sí, es que bien. ahí me nace, un- no es un concepto que haya pensado, pero me nace así, o sea, me nace así de primero, es decir, la ciencia entonces genera una suerte de certidumbre operativa, entendiendo por operativa que soy capaz de transformar, vivir la vida cotidiana en virtud de ciertas acciones que me permiten seguir avanzando en mis procesos de la vida cotidiana. Uh-huh. Y entonces ahí qué papel tiene, si es que hoy día tiene, o deberíamos darle a la filosofía como condición de cubrir incertidumbre, que es, iremos a morir todos, ¿cuánto irá a pasar? La- a ver, la, la filosofía hace ese trabajo
medio necesariamente, es parte de su razón de ser. ¿Cuánta llegada tiene, no después, en los públicos más masivos? Esa es otra historia. En algún momento más, en otros periodos menos. Pero diría que lo que si no es la filosofía, por ejemplo, hoy día se expresa en las vocaciones artísticas, ¿no? Se expresa en las vocaciones religiosas o en las convicciones religiosas de grupos súper importantes de la población en todo el mundo, ¿sí? Se expresa en los vínculos emocionales desde, no sé, los libros de autoayuda hasta qué sé yo qué. Hay un tipo de pregunta. Me gusta esta idea de que la ciencia genera esta confianza operativa. O sea, uno tiene hijos y quiere darles la mejor vida posible. Sí, pues la ciencia te ayuda a encauzar esa educación. Póngale las vacunas, A eso ¿sí? me refiero haga, yo con confianza haga tales operativa. cosas y no otras, pero desde ahí, por supuesto, uno no puede derivar, ¿sí? la imagen, ¿no?, de parentalidad o el tipo de infancia que uno quiere para los niños. El punto que quería hacer es que hubo alguna época en que sí se esperaba eso de la ciencia. Que la ciencia diese también esa respuesta. No solo eso, sino que la justificación de que desarrollemos más ciencia era que una vez que tengamos más conocimiento, iremos a llegar a una versión definitiva de esas respuestas por medio del conocimiento científico. A eso se conoce como positivismo. Durante ¿Sí? el final del 18, buena parte del 19. O sea que en último término, en la sumatoria de estas recomendaciones técnicas, uno llegaría también a recomendaciones valóricas, si quieres así. Ahí está interesante porque podría ser incluso que, o sea, por mucha ciencia, por mucho que yo cubra, vaya cumpliendo metodológica y sistemáticamente lo que la ciencia me está diciendo, pero alguien me podría decir, sí, pero vamos a morir igual. Bueno, Bien tenemos la incertidumbre de que si vamos a acabarnos como especie, ¿qué saco con vacunarme incluso si voy a morir igual? No sé bueno, si te da sentido el ese ejemplo. es exactamente el punto. Que ese tipo de respuesta nos da la impresión, hoy día no pensamos que la ciencia en ese sentido sea el espacio donde ir a buscarla. Por otro lado, hoy día cuando justificamos que a los académicos nos den recursos del Estado, tratamos de justificar que nuestra investigación tiene valor en sí mismo, no solo un valor de utilidad. Nuevamente, hace 150 años, nadie hubiese dicho, o muy poca gente hubiese dicho, no, la ciencia como actividad tiene valor en sí mismo. La filosofía puede haber tenido valor en sí mismo, pero la ciencia tenía este afán estrictamente práctico, de transformación del mundo con mira a construir una sociedad mejor. O sea, esa idea de que la ciencia produce conocimiento que tiene valor en sí mismo también es una idea relativamente nueva. Nueva, digamos, tiene 100 años. Por lo tanto, y sin que termine siendo una confirmación, pero entonces podríamos decir que nos podría entregar, la ciencia nos entrega confianza, pero una cierta parte de la confianza operativa de la vida cotidiana y de que cumpla esto, pero no me entrega todo el desarrollo de la incertidumbre que yo puedo vivir frente a un evento como este. No, si tú quieres, alguna gente lo conecta con las teorías de la evolución. Una vez que el paradigma científico se inserta en las teorías de la evolución, ¿no?, que hacen de el que se haya desarrollado una especie y no otra un mero accidente, ¿sí? Entonces la ciencia no queda en condiciones de dar respuesta a esas preguntas más profundas, porque no hay tal cosa como una razón profunda para la que nosotros estemos aquí. Sí, estamos arrojados a este mundo por un accidente de la evolución. Exacto. Entonces, El azar. Ir a preguntarle a la ciencia, ¿no?, se transforma en el enfoque equivocado. Y yo creo que ese es un poco en el contexto en que nos movemos hoy día. Por eso entonces, géneros literarios, por ejemplo, como la ciencia ficción, son atractivos, porque buscan en alguna medida mantener algún nivel de verosimilitud asociado a los desarrollos técnicos, pero al mismo tiempo salirse de una visión puramente operativa, como la llamas tú, para hacerse preguntas más, ¿no? Si vivimos en un mundo completamente distinto, radicalmente distinto al actual, ¿seguiremos siendo seres humanos? Esas no son preguntas científicas, son más preguntas especulativas.
Una pregunta, y no sé si compartes la frase, y esto me acaba de aparecer. Cuando estudié sociología, una de las frases que me marcó a mí fue la de Marx, que decía que todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Continuamos en eso? ¿Estamos en esa posición? ¿Siempre hemos estado en la misma posición o la frase no la compartes con lo que estamos viviendo hoy día? No, o sea, ese es yo creo que la frase lo que indica es, es que las certezas son frágiles, las certezas son móviles. Yo creo que cuando Marx la dice, él está pensando, entre otras cosas, en esta idea científica, en esta idea de que a través de la ciencia vamos a descubrir que lo que ayer pensábamos que era verdadero, hoy día nos vamos a dar cuenta que no es así. Y en alguna medida eso es así, pero Marx a rato se mueve bastante cerca de ese horizonte más cientificista, donde la ciencia va a dar todas las soluciones, pero lo vemos también en otros ámbitos. En la idea de todos los sólidos se desvanece en el aire, hay una suerte de idea de progreso, donde Sí. no solo lo de ayer es distinto a lo de hoy, sino que lo de hoy es mejor que lo de ayer, es superior a lo de ayer. Hoy día a lo mejor en algunas cosas uno podría estar de acuerdo con esa idea de progreso, a rato mucha gente la cuestiona, pero la idea de que las convicciones, las ideas, los valores, las técnicas van quedando obsoletas y lo que ayer nos parecía incuestionable hoy día nos parece discutible, eso me parece que sigue tan vigente o más que nunca. Y hoy día yo creo que estamos en eso. ¿En qué condición? Hoy día nos cuestionamos qué es lo que queda después de cuando termine esto, sin saber incluso cuándo va a terminar. Puede ser. Y hay algunas cuestiones que sí, seguramente que no van a volver a ser como antes. Pero ahora voy a llamar a un tuit, voy a citar la fuente que eres tú mismo. Cuando Bueno, tú hace un tiempo atrás dijiste que hoy día las ciencias sociales e incluso los sociólogos no estamos en condición de hacer un análisis de causa de esto, sino que más bien empezar a seguir cuestionando y haciendo preguntas, porque no hay respuestas hoy día y causas tampoco desde el ámbito de lo social. O sea, técnicamente y médicamente lo sabemos, pero no desde incluso del comportamiento que ha generado que algunos países han decidido hacer ciertas cosas y otros no, vinculado con lo que hablábamos y quizás como una suerte de resumen de las propias condiciones de líderes que tenemos. Por lo tanto, hoy día todavía estamos en una suerte de desarrollo de este proceso. sí, sí, yo creo que, o sea, tanto en lo que refiere a lo que pasó en octubre como lo que ha pasado, lo que está pasando ahora, sí, yo creo que uno puede ensayar hipótesis un poco más explicativas y tratar de buscar algunos procesos de más larga duración para explicarlos, pero estamos en los inicios de esas explicaciones, vamos a estar dándole vuelta por un buen tiempo para adelante. Vamos a tener hartos papers. Eso esperamos. Daniel, eh, estamos en el tiempo, en los plazos comprometidos. Podríamos seguir hablando, pero tenemos también que vivir la vida cotidiana y en esta cuarentena tenemos que hacer otras cosas. Tal De cual. verdad que te agradezco el tiempo, la oportunidad. Espero que también te hayamos aportado en reflexiones, porque esto yo lo voy a compartir en nuestras redes o en las redes sociales para hacer lo que buscamos, que es generar vínculos entre las ciencias sociales y la gestión organizacional o la vida cotidiana de las personas, haciéndome cargo y responsablemente que a veces un poco la academia está muy alejada, no sé si nosotros nos alejamos, ella se aleja o todos nos alejamos los unos de los otros, y creo que también que es mi mirada de compartir y generar más conocimiento, creo que nos aporta a todos. Muchas gracias, muy entretenido. Ya habrá ocasión de repetirlo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao. Chao.